buenos días, amigos, que nos permiten en este domingo compartir con ustedes su programa, nuestro programa, Parada 12. Aquí estamos con este equipo maravilloso, equipo excelente, y vamos de nuevo a compartir brevemente las calidades de estas figuras que hoy y siempre nos acompañarán en el programa. Así que inmediatamente, Cristal. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Dime, Abinader, ¿cómo le amanece? Buenos días, grato día, un domingo feliz, horas felices, y qué bueno agradecer a nuestros amables televidentes que nos aceptan en sus casas. Sobre todo un domingo, ¿verdad? Un domingo, y de extremo a extremo de la isla y más para allá de la isla, allende los mares. Sí, y ya con el rumor de que ya casi llega Navidad. Así es. Porque ya usted va a las tiendas y encuentra de todo para decorar. ¿También tan temprano? Sí, desde julio. La zafra empezó temprano. Desde julio. Y hablando de Navidad, ¿por qué no nos vamos al Evangelio, que es la verdadera Navidad, el nacimiento? Bueno, ya que don Martín hizo la introducción, vamos a leer el Evangelio que corresponde a este domingo y está tomado del libro de San Lucas, del capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso se encuentra aquí y encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Bueno, inmediatamente nos vamos a un cambio para volver con todo el entrar en materia con nuestro programa Parada 12. Bueno, estamos de regreso y hoy el equipo de producción de Parada 12 ha preparado un reportaje sobre un tema que no solo tiene que ver con la mujer, sino que tiene que ver con nuestra sociedad en su conjunto, porque cada vez que abrimos un periódico, que entramos a un periódico digital, que escuchamos algún noticiario de televisión, o escuchamos radio, nos damos cuenta de que al menos hay una mujer que fue violentada, una mujer que fue maltratada, peor aún, una mujer que perdió la vida a manos de un hombre agresor que quizás en algún momento dio señales de que podía generarle algún tipo de problema a esta mujer y que no pudo ser corregido a tiempo. ¿Qué ha pasado con nuestro país? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo para frenar esta ola de feminicidios que nos afecta? Vamos a ver el siguiente reportaje para responder esta y otras preguntas. Cada 48 horas muere una mujer en República Dominicana en forma violenta, a manos de su pareja o expareja, lo que ha convertido los casos de violencia de género en un grave problema social. Es necesaria una alteración en el modelo cultural del país que genere un cambio en la cultura machista. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo bajar las cifras rojas que nos colocan como la nación número 3 en la región en muertes violentas, donde la mujer es víctima? Detrás de la muerte violenta de una mujer por parte de su pareja o expareja, hay hijos traumatizados y familias divididas. Sobre el tema, Parada 12 cuestionó a Janet Camilo, quien preside el Ministerio de la Mujer, que es el organismo encargado de establecer normas y coordinar políticas públicas a favor de la disminución de la violencia de género. Bueno, estamos trabajando en el área de prevención y en el área de atención.
En el área de prevención estamos trabajando en el tema de la educación en igualdad, haciendo capacitaciones, sensibilizando campañas a nivel nacional y en las escuelas sobre todo apostando a unos nuevos niños y niñas que puedan tener un nuevo patrón de conducta. Y a nivel del sistema de atención tenemos las 3 casas de acogidas a nivel nacional, actualmente construyendo 2 nuevas casas de acogidas, tenemos el sistema de abogadas que dan servicio gratuito en todo el país, el sistema de psicólogas que dan atención en el país entero y el observatorio que nos hace las mediciones para poder cada mes reiterar qué políticas públicas estamos aplicando y ver dónde tenemos que retomar o reinventar inclusive desde la innovación nuevas metodologías en el abordaje. Apoyamos el sistema de atención con la línea de emergencia, la línea Mujer *212. En lo que va del año, conectada con el 911, estamos hablando que hemos recibido más de 7.000 llamadas y en nuestras casas de acogida en el primer semestre atendimos alrededor de 652 personas, entre ellas 342 mujeres y 310 niños, niñas y adolescentes, hijos de estas mujeres. Es decir, que seguimos salvando más vidas que las que lamentablemente constituyen las cifras fatales de feminicidios. Evitar el daño físico, emocional o agresión contra la mujer no es solo una función del Estado. La familia juega un papel de suma importancia. La ministra de la Mujer destacó la necesidad de integración de los dominicanos para bajar las víctimas de la violencia de género en nueva cultura de paz. Las escuelas y las familias son las 2 herramientas fundamentales de la construcción de los modelos sociales en la que hombres y mujeres nos desarrollamos. Por eso apostamos a la educación en la familia y a la educación en la escuela. Y estamos acompañando a los padres de familia en el retorno a la escuela para que entiendan también la responsabilidad de acompañar a los niños y niñas en las escuelas, porque luego que los niños salen de los planteles educativos, tanto públicos como privados, integra entonces el aprendizaje en las casas. Y si las casas no van en consonancia con ese compromiso de educar en una cultura de paz, pues repetiremos la violencia. El principal elemento en la familia es el ejemplo, padres y madres dando el ejemplo de una vida conciliada sobre la palabra, sobre la conversación, donde no se utilice la violencia como mecanismo para resolver conflictos. La diputada Graciela Fermín dijo sentirse alarmada sobre el aumento de la violencia de género que ha degenerado en un aumento de mujeres muertas, suicidios y niños huérfanos. La legisladora dijo que la sociedad no puede seguir como va, culpándonos uno con otros porque hemos llegado al límite. La sociedad no puede seguir como va. No podemos estarnos culpando uno a los otros porque ya los límites ya se rebasó. Hijos que matan a su madre e hijos que matan a su padrastro, hermanos que se matan con hermanos. O sea, ya tenemos que volver a lo que se había perdido. Tenemos que volver a dar aquella famosa materia que daban en las escuelas, moral y cívica. O sea, tenemos que volver a Dios. Julio Brito, quien ocupa un curul en la Cámara de Diputados, dijo que hay que involucrar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género, educando y creando un verdadero régimen de consecuencias que castigue al agresor. El legislador dijo que es inconcebible que se mate a una mujer, que a eso hay que buscarle solución. Entiendo que tenemos que seguir profundizando en ese sentido, porque yo de manera particular no lo concibo. Yo no concibo que un ser humano se quite su vida y tampoco concibo que un ser humano le quite la vida a su esposa. Eso es aberrante, porque tu esposa es tu familia. Entonces eso es inhumano, yo no lo concibo. El diputado Robinson Díaz atribuyó el crecimiento que hay en los feminicidios en el país a la irresponsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto. Llamó a los legisladores a aprobar leyes que están pendientes y que ayudarán a frenar la violencia de género. Yo creo que lamentablemente el crecimiento que sigue los feminicidios no es más que una irresponsabilidad de las diferentes instituciones para no enmarcarme en uno solo. Tener un código penal que no ha sido aprobado simplemente porque hay diferencia en los partidos políticos y la misma sociedad no ha podido empoderarse de esa aprobación. Yo creo que es un tema de una irresponsabilidad de todo el mundo. O sea, nosotros entendemos
que este es un buen momento para que se retome el tema del Código Penal. Pero más que todo, yo creo y estoy convencido de algo. República Dominicana tiene una gran debilidad porque no hay un régimen de consecuencia y castigo. Aquí la gente, aquí las mujeres van y ponen una denuncia, ponen una querella, y si la persona a quien ellos denuncian tiene poder económico o poder político, no pasa nada hasta que matan a esa pobre víctima. Y yo creo que debemos entonces pensar en un régimen de castigo y consecuencia, y que no importa quién sea, que se le aplique la ley. Así nosotros aquí estamos en el Congreso haciendo leyes cada día, y lamentablemente mientras más leyes tenemos, menos las respetan. La legisladora Johanny Guzmán declaró que la sociedad debe trabajar en forma integral para frenar la violencia de género. Llamó al presidente de la República a crear una mesa de trabajo para enfrentar los feminicidios y la problemática social que genera. La violencia intrafamiliar es un grave problema social que afecta a la sociedad dominicana, que degenera en muchos casos con la muerte de mujeres y el suicidio de su agresor, dejando niños huérfanos y familias divididas. Yo abordaba el tema de violencia intrafamiliar. Me gusta trabajar el tema intrafamiliar, porque no solamente hacia la mujer, sino hacia la familia, porque se están matando las mujeres, ellos se matan, los niños quedan huérfanos, y no hay políticas bien definidas en términos de atención a la salud mental de esos niños que quedan con sus tías y que quedan con sus abuelas. Pero yo también decía, ¿qué más vamos a hacer? Porque hay mucha iniciativa, pero también hay una sociedad que tiene que trabajar de manera integral. Y cuando hablo de manera integral, incluye ustedes, los medios de comunicación, incluye el sistema educativo, incluye el Estado en lo que es la planificación de políticas públicas bien definidas en relación a la integración de la familia, una serie de aspectos también en términos de ingreso económico, mientras la mujer también siga siendo vejada, discriminada en términos económicos, muy difícil ella pueda tomar decisiones de mayor autonomía. El feminicidio es la expresión más irracional y cruel de la violencia contra las mujeres y es un flagelo que nos alarma y horroriza en República Dominicana. La gran pregunta: ¿cómo podemos parar estas muertes, muchas de ellas producto de deficiencias del Estado, corrupción y falta de orientación? Tema de debate: feminicidios en Parada 12, la visión real de los hechos. Soy Francis Javier. Bueno, y retomamos de nuevo con Parada 12, con un tema interesantísimo que vuelve a tocar la fibra de la sociedad dominicana. En un ranking que uno realmente a veces no sabe si es verdad, si es cierto, qué manejo tiene, los niveles de manipulaciones. Y también, verdad o mentira, República Dominicana, el nivel número 2 de los países de la región en temas de corrupción y de impunidad. Qué vergüenza y que un elemento de preocupación, Cristal y Almonte, porque realmente uno puede percibir que la República Dominicana, una de las cosas que en las últimas décadas ha, digamos que permeado la sociedad casi en todos sus niveles, es el tema de la corrupción. Probada o no probada, cuestionada, República Dominicana ha sido salpicada, pero muy salpicada con el tema de Odebrecht. Pero antes de Odebrecht, ya nosotros teníamos una corrupción suprema, que de verdad que uno no sabe cómo medirla, pero que produce un elemento de preocupación en una sociedad que no puede llamarle la atención después a quienes asaltan desde un motor y se llevan un lapicero, se llevan un celular, se llevan una máquina. O sea, hay una sociedad corrompida en su cimiento y mueve mucho a una gran preocupación el que uno no vea que ni siquiera en la comunidad política, a pesar de que hay muchos sectores sociales preocupados por el tema de la corrupción, la comunidad política, la que dirige el país, como que bueno, estos temas pasan así por debajo de la mesa. Y de verdad que uno lo siente y se siente mal porque uno como dominicano, eso te baja y te tumba. Y uno tiene la esperanza y alberga la posibilidad de que realmente en algún momento esto tenga que parar. Y yo creo que tendrá que parar, Almonte. Yo creo que sí, pero fíjate, en
el día 24, justamente le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. ¿Y por qué le dan el golpe de Estado a Juan Bosch? Entre otras cosas, por la corrupción que había con los militares. Habían unas cantinas donde ellos compraban lo que les daba la gana, hacían lo que les daba la gana, quisieron comprar unos aviones, y Juan Bosch se oponía a ese tipo de cosas. Luego, tú que eres un periodista de mucha data, don Rafael Herrera decía que aquí casi todos éramos corruptos. Porque la corrupción comienza cuando tú te quieres poner delante de la fila, cuando tú no quieres pagar los impuestos. Muchas modalidades. Pero no hay la otra parte. Y los corruptores. Porque yo puedo ser corrupto, pero ¿y si el otro? Se necesita alguien que lo corrompa. Se necesita alguien. Pero aparte de eso, nos hemos apartado de lo que era la moral cívica, de lo que era la urbanidad, lo que era los principios básicos del hombre, nos hemos apartado. Ahora es el que más tiene, y no solamente eso, cómo te lo estrujan en la cara, que hay individuos que 2.000 millones de pesos declarados. Y otros 5. Y nadie le... Pero un soquete que dice que tiene 2.000 millones de pesos. Un indigente. Pero claro. Entonces, ante esta joven, estudiosa, que tiene estadística. Que gana 10.000 pesos al mes, dice, ¿cómo usted tiene 2.000 millones de pesos? Entonces, pero tú tienes unas estadísticas, tú que eres estudiosa de las estadísticas, y dicen que nosotros estamos en el segundo, en el primero. En el segundo lugar. Según el Barómetro Global de la Corrupción de América Latina y el Caribe 2019, que fue publicado esta semana, solamente nos supera Venezuela, y ya podemos imaginarnos ante qué escenario, porque Venezuela tiene una inestabilidad política recurrente que quizás no es la misma que tiene que ver con lo que sucede en República Dominicana. ¿Qué es lo que más me preocupa? Que en muchos de los barómetros y de los análisis que se hacen se mide mucho la corrupción gubernamental, pero a mí me preocupa un poco más allá de la corrupción gubernamental. Me preocupa esa corrupción de la que hablábamos, donde Abinader es el cajero de la sucursal del banco al que yo voy, y como somos amigos, yo llego y yo le digo, hola Abinader, pero es para que me ponga en la fila adelante. Entonces, al final solamente estamos cuestionando a quienes están en las esferas del poder, pero también creo que como ciudadanos hay una cuota de responsabilidad que se debe manifestar en nuestro accionar diario, pero sobre todo también en lo que tiene que ver con pedir explicaciones a esas personas que nos dirigen. Y voy a ponerles un ejemplo claro y que todos vamos a entender. Para todo el mundo, yo creo que aquí no existe una persona que defienda a la Policía Nacional. Todo el mundo tiene algo. ¿Yo la algo. defiendo? Sí, pero al final todo el mundo tiene algo que decir negativo de la policía, sea lo que sea. Eso es lo que quiero señalar. Sí, pero la policía no se puede cuestionar. Claro, pero ahí voy, justamente ahí voy. Yo digo que la policía está llena de personas corruptas, 37.000 agentes que son corruptos. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde sacamos esos 37.000 agentes? Porque no es de Suiza que lo traemos. Son dominicanos y son tu primo, mi hermano, su hijo, su nuero. O sea, son personas que viven aquí, que son dominicanos y que no son corruptos por ser policías. Simplemente hay un ciudadano que cuando el policía lo detiene le da 100 pesos. Entonces tú dices, no, ese policía lo que anda es pidiendo dinero, sí, pero tú se lo diste. Entonces no es solo que el policía es corrupto, es que hay un ciudadano que se aprovecha o que, digamos, es parte de ese escenario corruptor también. ¿Y cuántos ciudadanos nos hemos preocupado para que los policías no paguen los colegios de sus hijos? Para que a los policías se le dé la ración seca de la comida. Lo que pasa es que eso ya serían privilegios que no deberían tener por ser policías. Sí, porque son en el orden público. No, tampoco así. En todas partes del mundo. Pues entonces no vamos a enganchar policía todito para no pagar colegio. ¿Usted sabe cuál es la preocupación más grande? Que los jefes de policía... Directores, dicen, cuidado, que está trujillita usted. Bueno, yo sí. En mi gestión, yo he votado 4.000 policías. ¿No? Usted ha votado 4.000 porque su gestión no sirve. Claro. Al día que usted diga, en mi gestión... No formamos, mejoramos. Entonces la cosa es distinta. Hay que reconocer Pero algo. vámonos a los partidos políticos, que estamos en esa línea. Tú no has oído ningún candidato hablando del tema de la corrupción. No, le tienen miedo. Nadie no quiere quieren hablar del tocar tema de la la corrupción. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de la torcida, ni de Pero ninguno. aquí hay izquierda.
Bueno, o de lo torcido. Digo, quizá yo soy muy joven, pero yo no conozco gente de izquierda todavía. Y hay gente muy buena, las y hay hay. gente muy buena, De pero pensamientos de entonces izquierda. se callan. Pensamiento, pero Entonces vamos a lo hablar de callan. acción. Entonces, por ejemplo, aquí se habló de Bahía de las Águilas. Y eso Se ha fue, hecho un gran trabajo y hay que reconocer Sí, que se ha hecho un gran sí, trabajo pero- para recuperar Pero Bahía de vamos, las vamos a ver Águilas. ahora quién se la van a entregar y Claro. cómo se la van a entregar. Esa sería la segunda parte de ese proceso. Y después, la epidemia de Odebrecht. Tú no eres medio Odebrecht, yo también, tú también. Aquí somos No, todos le digo Odebrecht. algo. A mí alguien me dijo, No sé. pero fulano es un buen candidato porque él no está embarrado con Odebrecht. Digo, mijo, pero en este país hasta yo estoy embarrada y nunca he Todo. sido ingeniera. O sea, Todo. a todo el mundo lo vinculan con Odebrecht. Yo creo que al final debemos revisarnos como ciudadanos, porque nuestras instituciones están conformadas por ciudadanos y no es que el canal de televisión 70 y 10 es corrupto el que trabaja ahí, es que el que trabaja ahí es un dominicano, y no importa dónde trabaje, es corrupto porque es corrupto, no porque trabaje Lo que en ese hay lugar. lo que hay que acentuar para el tema de la corrupción es cercenar la impunidad que tenemos en la sociedad dominicana con la gente que nos dirige, con la gente que tiene puesto de mando, con la gente que está en el sector privado, con todo, o sea, porque es una velada, es una compañía de todo. Y seguir trabajando con el tema de familia. Totalmente. En la casa es donde se forma el mejor ciudadano, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor primo, el mejor sobrino, el mejor nieto. Es ahí en la Pero casa también donde se el forma. mejor funcionario, el mejor presidente, el mejor empleado. Y lo siguen continuando en las escuelas. Nosotros tenemos una sociedad que va camino a la disolución porque es que si nosotros metemos a la escuela, a los ministerios, a dirigir gente que quiere ser presidente, los recursos se van a la campaña de la presidencia y no a corregir la escuela. Por eso hemos perdido tantos años y hemos perdido tantos recursos con gente que lo que va a la administración pública es hacerse rico, a llenarse el bolsillo y a querer ser presidente. Eso es lo que está pasando Bueno, aquí. yo Esa siempre, es la yo parte siempre pol- yo esa es siempre la he parte cuestionado, política. Claro, yo siempre he cuestionado que en Esa es la este parte país tú le política. preguntas a cualquiera qué quiere ser y todo el mundo quiere ser presidente. Aquí nadie quiere ser vicepresidente. Tú no oyes a nadie diciendo que yo quiero ser vicepresidente o yo quiero ser ministro. Todo el mundo quiere ser presidente. Y termino ahí, con el perdón de Martín. El secretario de Estado norteamericano, uno de los funcionarios más influyentes del planeta, decía que el problema de Venezuela no era que se fuera ya Maduro, porque después que se fuera Maduro, Y venía un Maduro chiquito. que habían 42 líderes o dirigentes políticos venezolanos aspirando a la presidencia, que cómo se podía dirigir un país así. Bueno, De todas habrá que maneras, dividir en de 42. todas maneras, el próximo programa vamos a hablar de ese tema, pero más ampliado. Ok. Porque fuimos muy tranquilos con ese tema y no hablamos de los comunicadores que viven de eso, Que son unos de la bandidos. extorsión No hables y de no la hable de corrupción. eso, no hable de eso, pero cierran el que programa. son Bueno, unos que no- bandidos, bueno, son unos bandidos. bueno, vamos a un Estoy de cambio. acuerdo con usted. No, muñeco. Bueno, después de ese reportaje que ustedes acaban de ver, producción ha querido darle continuidad, pero con dos invitados especialistas en materia de la familia y de la educación. Ellos son Héctor Lizardo y Ángel Machuca. Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa Parada 12. Muchas gracias. Buenos días. Así es, tenemos dos invitados muy importantes para manejar temas como esto, que realmente laceran el alma, laceran la vida nacional. O sea, de verdad que el tema de los feminicidios, el tema de familia, es un tema que nos tiene muy preocupado a toda la sociedad, digamos que horizontalizada. Y por eso hemos traído acá a Héctor Lizardo y a Machuca. Y quisiéramos entrar de una vez, Lizardo, en materia de juventud. ¿Qué cree el licenciado Lizardo, que es teólogo, es especialista en temas de familia y de juventud? ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana que uno cada día se encuentra con situaciones y con hechos que de verdad muestran la mayor preocupación de toda la sociedad en su conjunto?
Bueno, primero, muy buenos días, amigos televidentes. Es días. evidente que estamos abordando un tema muy importante, un tema medular, y que está bombardeando de manera directa a nuestro país. Considero que el tema de la violencia intrafamiliar tiene sus raíces en el hogar, como el tema mismo lo plantea. Considero que la palabra de Dios nos enseña una salida. En Deuteronomio capítulo 6, el Señor dice: y repetirás estas palabras a tus hijos y las enseñarás. Y hace énfasis a los padres, sobre todo, de la importancia de educar con el ejemplo, con la palabra, en los valores de manera adecuada. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente: todas las violencias que nosotros vemos tienen origen en la educación de la familia. Es decir, cuando niños, estos muchachos comienzan a ver al papá que le habla duro a la mamá, porque quizás la mamá no trabaja, y él va aprendiendo esa conducta. Y esa conducta violenta pues se va afianzando en los niños, y a medida que van creciendo pues se va fortaleciendo y va tomando otros matices. Vamos a ver entonces una sociedad que va a ir perdiendo los valores, y esto es lo que tenemos hoy en día. Familias que han perdido sus valores, que han perdido su esencia, porque muchas veces los padres no hemos cumplido con nuestro rol. Y vemos entonces un resultado: la violencia intrafamiliar. El respeto al derecho ajeno, el respeto a la vida, el respeto a los demás, es un valor que debe ser cultivado desde la infancia. Y es importante que los padres entendamos lo siguiente: si queremos ver a un joven que sea un hombre de bien, que sea un hombre productivo, que sea un ente que genere asuntos positivos para la familia y para la sociedad misma, debemos comenzar a trabajar esos valores desde la infancia y en la adolescencia. Entonces me llama mucho la atención en parte de los planteamientos que hace. Podríamos decir que el niño que estamos formando hoy es el adulto del mañana, y pongo un ejemplo. Mi hijo y yo el pasado día feriado fuimos a una heladería, y cuando íbamos a abrir la puerta, yo le digo que él tiene que abrirme la puerta. Él tiene 9 años. Y él me dice que porque si el niño es él. Yo le digo, lo que pasa es que yo soy una dama, y cuando tú seas adulto, tú debes abrirle la puerta a tu esposa. Él me dijo: mami, pero es que tú eres mi mamá, espera que yo tenga esposa. Yo le digo: no, es que tú tienes que aprender ahora que eres niño, porque si no aprendes ahora, cuando seas un adulto vas a tratar a tu esposa como me estás tratando ahora. Quiere decir que debemos ir sembrando independientemente de que el escenario sea distinto. Es correcto. Nosotros, por ejemplo, nacimos en otra generación, en otra época. Sin embargo, los principios aplican a toda generación, a toda raza, a todo color, todo estrato social. El principio de la decencia, del respeto, del amor, eso es para todo el mundo. Eso no cambia con nuestra condición social ni con nuestra edad. Y es importante que nosotros entendamos lo siguiente: aunque todo a nuestro alrededor esté patas hacia arriba, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros que tenemos conciencia, nosotros que somos hombres y mujeres creyentes en Dios, necesitamos poner en práctica esa fe y esa creencia. Y eso se traduce en esa transmisión de valores para nuestros hijos. Vuelvo y reitero, es importante, sobre todo en esta época, que nosotros seamos coherentes. Porque yo puedo decirle a mi hijo: mira, respeta a las damas. Sin embargo, cuando yo voy al colmado, cuando yo voy a la farmacia, cuando yo tengo interacción en mi propia casa, cuando tengo interacción con alguna dama o con algún caballero, no importa, entendiendo que tengo un derecho que me está siendo vulnerado, yo pierdo los estribos y entonces tiro todo por el suelo de lo que le he enseñado por la palabra. Debemos entender que los muchachos de ahora son muy coherentes, ellos son muy acuciosos, ellos observan para ver qué tan coherente eres con lo que dices y lo que haces, y entonces toman sus propias decisiones. Machuca, pero antes de pasar a él, fíjate, pensando yo en tu hijo, es que él está pensando en sus derechos. En sus derechos infantiles. Está pensando en sus derechos. Sí, siempre. Él no está perdido, ¿eh? Siempre. Él está pensando en sus derechos. Siempre. Entonces tú, como madre, lo quieres educar para una formación futura. Sí, claro. Pero en lo inmediato, él está Piensa pensando en su derecho todo el tiempo. Vamos a escuchar a Machuca la situación de la familia como institución. ¿Qué está pasando con la familia? Bueno, realmente la familia es una institución creada por Dios. Y cuando vemos en la palabra de Dios
cómo fue creado el hombre y la mujer, tienen similitudes y diferencias físicas y psicológicas. O sea, no es verdad que la mujer se fue sacada de una costilla y que el hombre a la cabeza y que la mujer se tiene que someter. Bueno, el relato general de la creación te dice el proceso que Dios utilizó para parte y parte. Pero cuando leemos en Génesis 5, versículo 2, dice, y los bendijo Dios y les puso por nombre Adán el día en que fueron creados. La palabra Adán significa hombre, humanidad, ser humano. Cuando nosotros vemos el complemento del género femenino y masculino, nos damos cuenta que ambos componen la humanidad. Entonces, o sea, que somos iguales, no exacto, solo socialmente, sino ante los ojos de Dios. Ante los ojos de no Dios. como la distorsión feminista y todo ese lío machista que todos conocemos y que ha generado tanto mal. Esa es la problemática, porque cada uno, dependiendo de la historia sociocultural, educacional, en tiempo y espacio y económica, ha tomado lo que ha querido, tanto de la religión, de la sociología, de la filosofía, de lo económico, el poder, y se ha aislado y ha creado este monstruo que hoy en día tenemos que no podemos controlar, porque no queremos respetar a uno ni al otro en el nivel que le corresponde. Yo como mujer tengo un derecho, yo como hombre tengo un derecho, pero yo como mujer tengo un deber y yo como hombre tengo un deber. Un compañero, un pastor llamado Doug Batchelor dijo una vez que la culpa de lo que hoy en día estamos viendo como maltrato, que estamos viendo como división familiar y los malos resultados, en el feminismo por un lado, el machismo por el otro, es precisamente por el no reconocimiento de los deberes y los derechos que cada uno tiene. Donde nosotros aprendemos eso es en el seno del hogar. Claro. Y a la ausencia del padre, la madre actúa de una forma, pero no deja de ser madre. A la ausencia de la madre, el padre actúa de una forma, pero no deja de ser padre. Entonces, por el hecho de que falte la madre, el padre quiere que le llamen madre, sigue siendo padre. Claro. O a la ausencia del padre, la madre quiere que le llamen padre. No, cada uno asume su rol desde el punto de vista que le corresponde. Ahora bien, nosotros sí debemos entonces, desde el punto de vista educacional que nos corresponde, darle el lugar que le corresponde. Usted acabó de poner un ejemplo especial, lo podemos tomar. Si queremos que los hombres del mañana sean correctos y actúen por principio, en la niñez, en el presente, tenemos que educarlos como tal. Claro. Usted empezó a sembrar ahora el trato correspondiente para la mujer futura de su hijo, pero ¿qué tal si usted ignora eso y dice, no, él está en su derecho como niño? Entonces ya a mí me interesa que él sea un buen esposo. Usted se fue al futuro poniéndose en el lugar de la dama que él tendrá. Totalmente. Lo mismo entonces. Claro, yo lo amenazo y le digo que yo la voy a elegir, pero... Sí, mire, Parada 12, producción ha querido que el programa sea un abanico como lo hemos presentado. Ellos son evangélicos y yo soy católico militante. Y yo soy de ninguna. Y son malas cosas que nos unen que las que nos separan. Así es, así es. De manera que es importante que nuestros televidentes sepan que el programa Parada 12 es plural. Un programa un paraguas y abierto. Tiene una diversidad. Tú querías hablar algo con él. Sí. Y entonces, pero quise hacer esa puntuación. No, está muy para importante. que sepan desde ahora muy interesante. que el programa que muy interesante. Un laico comprometido de la Iglesia Católica, pero con ello nos sentimos cómodos, porque son malas cosas que nos unen. Somos un complemento. Un complemento. No somos todos iguales. Okay. Lo más importante es que sobre estos temas hay un consenso. Claro. Que es que primero que hay que enfrentarlos, segundo que hay que buscar una solución permanente y guiada por los temores y por la mejor educación que es la casa materna, la filosofía cristiana, el buen vivir, el buen camino a la familia. Y esta pregunta va dirigida a Machuca como a Héctor, cualquiera de los dos me lo podría responder, y se trata de cómo visualizan ellos el tema del consumismo y el tema de la tecnología. O sea, nosotros tenemos... Con respecto a los feminicidios. Con respecto a los feminicidios y a una familia, a una sociedad que está desbordada en el tema de la mala educación, de una mala construcción de sociedad, en donde nosotros tenemos hombres que no respetan a mujeres y mujeres que no respetan a hombres, hijos que no respetan a sus padres, que los abandonan. O sea, hay un cóctel de cosas malas que está cercenando la sociedad dominicana.
Entonces, desde ese punto de vista, esas variables, el tema el uso de la tecnología como la internet en la casa, el uso del consumismo, la televisión que no limita, que pasa sexo a toda hora y que se ha desbordado todo, incluso con los estados, por ejemplo, un estado anárquico como el nuestro, que no respeta nada ni pare nada y nadie le pone... ¿Tú crees que estamos en un estado anárquico? Sí. No, yo creo que sí, realmente. Ese es otro tema para el programa. Yo creo que sí. Entonces me gustaría que Héctor y Machuca, cualquiera de los dos, pudiera iniciar Realmente yo definiría todo con 3 palabras. Límites, filtro, responsabilidad y compromiso. Cuando hablo de límites, estamos en una sociedad donde los muchachos sin reparo. A mí hace unos años me atracaron y me dijeron, estate tranquilo para no darte un tiro. Yo sin ningún problema, yo lo dejé que me revisara y me quitara los 2 celulares. Ante esa amenaza cualquiera. Claro, pero no crea que en el momento uno piensa, no, yo voy a actuar. ¿Qué pasa? Esa tranquilidad que se pudo exhibir ante un momento de peligro, yo no la aprendí en el momento, yo la vengo recibiendo desde la casa. Donde en la casa a mí me dicen no en los momentos que no se puede. O me dicen sí, o me decían sí, estoy hablando desde el punto de vista cuando estoy adolescente en la casa. Perfectamente. Entonces, estoy en la casa, no, eso no es tuyo, eso es de fulano. No, o sí, vamos a salir, vamos a hacer esto y aquello. Sí, te permito estar con los amiguitos hasta tal hora de la tarde o de la noche. Claro. Hiciste la tarea. O sea, hay un tema en todo lo que tiene que ver con la costumbre del muchacho, del niño, de la niña, del adolescente, que cuando nosotros lo soltamos y dejamos que sea la televisión, que sea el internet, sin medida y sin comparación, nosotros ya perdemos el punto que nos corresponde como padre y madre, y entonces nos educa a otro el niño y la niña. Entonces, si yo a mi niña de 3 años no le pongo límite con el uso del celular, la niña termina siendo transformada por lo que está contemplando. Sí, porque es manipulable. Claro. Y quizás ni siquiera quiere ser transformada. Es que fuiste un padre irresponsable y no vigilaste o no le instruiste a tiempo a ella de cuáles son los contenidos que ella debe o puede consumir. Ahí entonces entra la palabra, el filtro. Tengo una niña de 3 años y uno de 1 año. Mira lo que pasa. Tú vas a una clínica y tú, para que el niño no llore, lo primero que hace es que tú le des el celular. Sí. Para que se entretenga ahí. Tú quieres hablar con una amiga y lo primero que tú haces es que le das el celular. Y le pones, tú muñequito, tú estás creyendo. A los 5 años ya él sabe manejar el celular. Antes. Pero cuando hablaba licenciado, a mí me venía a la mente del asunto del asalto de él. ¿Qué se está haciendo con la juventud para que la juventud no siga asaltando y matando? Porque el bombardeo de la televisión, del celular nuevo que salió, de los tenis nuevos que salieron, yo también tengo derecho. Claro. Pero ¿cómo yo adquiero ese derecho si no hay salidas ocupacionales? Vamos a ver, licenciado. Bueno, conforme a lo que se ha venido abordando en el programa de esta mañana, que para mí ha sido muy importante todo lo que se ha dicho, consideramos que los niños en el uso de la tecnología hemos olvidado que son una esponja, absorben todo, no tienen filtro, ellos miran, aprenden. Y entonces hemos también perdido de vista que estamos interconectados a nivel global. No solamente están recibiendo la cultura de mi país, están recibiendo la cultura liberales de otros lugares, país, con otras leyes, claro, con otras normas, con otros comportamientos, y eso es lo que está formando a nuestros muchachos hoy. ¿Y cómo eso incide en todo lo que tiene que ver con los feminicidios? Precisamente, mira, como ya no hay control ni hay filtros, cuando ocurre algo negativo, recibe demasiada publicidad. Por ejemplo, un feminicidio. Recibe demasiada publicidad. Noticia en todos los medios. Todas las noticias negativas, porque lamentablemente la mayoría de los periodistas y de programas, no solamente de nuestro país, son amarillistas. Y muy pocos programas y noticias tienen cosas positivas, como este, por ejemplo. No es noticia. Me hago entender. Entonces, es importante, muy importante, que nosotros entendamos que debe haber leyes, pero normas. creo más en lo que decía Machuca. O sea, la sociedad tiene una bandeja de opciones. Claro. Está el filtro y está el límite.
O sea, no solo, Sí. no solo son los medios como elementos que... Sí, que pero- te bombardean. Pero es, Pero- es una composición. Claro, Es decir, pero mira qué eso pasa. es parte del todo. Mira qué pasa. Recuerda que si nos circunscribimos al tema que nos ocupa, que son los feminicidios, ¿cuál es una de las características más importantes o más, digamos, común en casos de feminicidio? La mayoría de las mujeres que mueren a manos de un hombre que casi siempre fue o es o iba a ser su pareja, son mujeres que han decidido alejarse de ese hombre o separarse de ese hombre. Muy pocos casos, o al menos yo no recuerdo ninguno, de un hombre que haya matado a su esposa, que viven juntos en la misma casa y que tienen un matrimonio perfecto. La mayoría de las mujeres que han Los muerto a matrimonios manos... no son perfectos. Bueno, me refiero a un matrimonio que no esté pensando quizás Viven en de armonía, separarse. no se van en Un armonía. armonía. vamos a decir un matrimonio, porque el matrimonio tiene sus No. características, sino que son mujeres que yo soy esposa de Abinader y yo me separé de Abinader, le puse una orden de alejamiento y Abinader se desesperó y fue y me mató. La, Es lo la común. justicia cumplió su peor papel. No, es que no ha no lo cumplido cumple. ningún papel. ni No lo lo cumplió, cumple. ni siquiera es lo que no cumplió. Mira, cumplido yo ningún conozco papel. un caso de una que tenía 115 denuncias Contra ese hombre. contra ese hombre. Y al final murió también. Al ¿O no? final fue y la mató. Y luego lo que se está haciendo de ¿Y moda quién ahora. repara por eso? ¿Sabe qué? Nosotros somos los culpables. Cada vez que se muere una mujer y un hombre, porque aquí lo que se está viendo son las estadísticas. Este año, Van tantas. tanto feminicidio. Pero no se va a los casos. No se va a los casos. Entonces, ya está pasando eso como si fuera una costumbre. En el día de ayer en Dajabón, antes de ayer, en Dajabón, 2 jóvenes de apenas, una 23 Hace y él 4 25 días, sí. años. Sí, sí. Entonces, somos nosotros Es como una sociedad pandemia. que tenemos que reclamarle a las autoridades, pero ¿qué aportamos nosotros? Pero a mí me gustaría preguntarle a los especialistas, que al menos saben más que yo de ese tema, ¿tendría algo que ver o los feminicidios serían el resultado de esa, digamos, dinámica familiar que es diferente a la dinámica familiar que vio mi madre y que vio mi abuela? Seguro Porque que sí. si nos damos cuenta, estamos hablando de mujeres, la mayoría o que trabaja y ha decidido independizarse y echar para adelante sola, o una mujer que es casi siempre subyugada bajo la violencia económica y que el hombre la presiona con que no le va a dar dinero para la comida de los muchachos. Al menos es lo que he visto como detalle de las noticias que uno lee. No sé qué opinan ustedes. Realmente, en el tema del límite y lo que tiene que ver con el control, ahora compromiso y responsabilidad, la redireccionamos a nosotros, los padres. Retomamos el tema del ejemplo que usted puso con su hijo. Si yo como padre no empecé a educar a ese muchacho, esa muchacha, ese niño, esa niña, como yo quiero que me traten, y empiezo entonces una ola de comunicación con gracia, con respeto, desde el punto de vista yo como padre y también como desde el punto de vista del hijo. Cuando nosotros entonces empezamos de esta manera a construir y a levantar los valores familiares, entonces ya yo ahora veo que la cosa cambia, porque el muchacho va probando hasta dónde puede llegar el papá y mamá. Claro. Va probando, Te y va a medida que midiendo. va midiendo. Entonces, a medida que nosotros vamos soltando y vamos tomando cierto control y responsabilidad con la crianza de nuestros hijos, individualmente cada uno lo va tomando, entonces eso sería una herramienta para nosotros poder traerle solución. Lo que pasa es que ya esto está llegando a la escuela. Ya vemos los muchachitos maltratando a las niñas en las escuelas. Pero es porque Y lo ya ven en su vemos, casa. con la misma tecnología, que los profesores, charlatanes irresponsables, permiten que esos niños se estén peleando. Pero hay algo más, hay algo que nos está pasando a nosotros los hombres, que no nos estamos preparados para que nos dejen. Mire, Si no es mía, choque la venga. no es de nadie. Sí, ¿qué es siento- lo que pasa? pero Siento que además- eso es pero propiedad es un tema mía. Es que es una Pero propiedad. además, dame un segundito, hay otra cosa que está pasando, que muchas de las familias tienen la culpa. Es el papá de tus hijos. Él no es darle una malo, oportunidad. él no es malo, Él no es malo. él te mantiene. Entonces, también la mujer tiene que tener en su cerebro que si rompió la relación, no se puede juntar más con ese individuo. Porque ya él la ha maltratado, ya él le ha La ha pegado amenazado, otra vez. claro. Y ya la ha amenazado. Entonces, hay que diseñar un programa educando a la mujer. Si te amenazó la primera vez de que te va a dar, olvídate que te va a dar. Sí. Y si tú lo dejaste, no vaya donde él, di que a ver los niños. Si va a ver los niños, que lo vea con una orden por allá, en una casa de acogida. Y eso es lo único O que en un puede- lugar público. En un lugar público, pero no con ella nunca.
Porque ya se rompieron las relaciones, pero él no lo acepta. Digo, hay que hacer esa verdad de Él que no lo hablamos de una acepta. relación que no es sana. Él, si no es mía, no es de nadie. Fíjate que la asesina a ella, la mata a ella y luego Él lo se hace mata. él. Fíjate que no hace... ¿Por qué se suicida el hombre que mata a una mujer? Es una, Interesante pregunta. es una forma también de salida. Y salir sin consecuencias, sin régimen de consecuencias. Porque ya la persona que termina o quitándole la vida al otro no tiene un valor, recuerden, no tiene un valor de la vida. Porque él no aprendió al límite, nunca fue educado a que se le digan que no. Entonces la mujer no era su esposa, no era otra persona individual, él la tenía como parte de su pertenencia. Entonces, como creció en un hogar donde él no tuvo límites ni compromisos, sino que él podía entrar a la hora que quería, hacer lo que quería con su papá y su mamá, se hacía lo que él decía. Y lo mismo con la mujer, quizás Entonces, también. ahora yo crezco, me siento independiente, entonces eso no disminuye con un traje ni con dinero, al contrario, eso que se acreciente y aumente. Entonces, lo que ya yo como hombre internalicé en mi educación, en mi forma, ahora cuando yo me veo que yo estoy entre casa con la mujer y con los hijos, es mi pertenencia, entonces hago lo que dijo nuestro compañero. ¿Y por si no qué es mía, no es de matan a los nadie. niños? Bueno, ¿Por qué? quería También. antes de esa pregunta, quería abordar un poquito. Si ustedes notan, hemos rondado en que la solución está en los niños. No podemos ver una solución inmediata a este problema. Tenemos que mirarlo a mediano y largo plazo, como usted dice, hay que establecer políticas. Pero un elemento que no hemos tocado es el concepto que tiene la mujer de sí misma. Es decir, ¿qué tanto me amo yo? Porque yo no puedo amar, nunca puedo amar a una persona más de lo que me amo a mí. Sí, Es que pero el le voy es que el verdugo comienza a prepararla. No, pero espérate. Esta sirve, No, esta es no que ahora yo te voy a hablar en nombre precisamente. de las mujeres. Precisamente. Él es que Es que la comienza a mujer prepararla, a también destruirla. estamos fallando con la mujer en esa parte educativa, porque estamos hablando de que no estamos educando al hombre para que se prepare para que lo dejen, pero estamos educando mujeres que le estamos diciendo tú tienes que aguantar porque él es que te mantiene, o tú tienes que aguantar porque es el papá de tus hijos, y la mujer no puede tener un pollo de cada gallo, ¿no es que dicen? Sí, Entonces, sí. te martirizan socialmente diciéndote que si tú dejes ese O la hombre, tú mujer eres un divorciada. cuero. Pero eso- Bueno, o sea, pero- tú eres un cuero, o tú no sirves, o mira, tú eres una fracasada porque tú desbarataste un hogar, y al final muchas se quedan mucho tiempo, primero porque no son bien instruidas, y segundo, y lo más importante, y la mayoría de los casos, si buscamos estadísticas, van a ver que es así, no tienen una familia que les brinde un apoyo permanente y constante para poder desprenderse de ese hombre. Eso es un elemento correctísimo, importantísimo. Yo siempre lo digo en los medios, cuando voy, me toca la radio, la televisión, que ninguna familia debe permitir que una muchacha, que una mujer sea asesinada. ¡Nunca! No. El padre, la mamá, los sobrinos, todo el mundo tiene que estar en la defensa, cuatro en la ojos primera no línea de quedó, defensa. claro. Porque Mire, el tema Este de... programa de Parada 12 a mí me mortifica. Porque ya son las 12. ¿Qué cosa es? Bueno, pues habría que Bueno, pedirle en un minuto, en 30 segundos, un breve reflexión, consejo. Porque ya son las 12. Y el programa es Pero muy Parada breve. 12. Yo tengo en mis manos un librito que es solamente pequeño, pero es un libro que de circulación gratuita que se ha estado usando en este último año, por el énfasis de este año en la familia. Se llama Esperanza para la familia de hoy. Este libro en nuestras iglesias, en todo lugar, donde quiera usted, está a su disponibilidad. Ah, pues entonces ¿Cómo a la vamos gente que a lo ver? busque. Cómo comunicarse con gracia, cómo Hay que leerlo. preparar a nuestros hijos para un futuro exitoso. Esperanza para la familia de hoy. hoy. Excelente, muy bien. Y finalmente, Héctor. Bueno, reiterarle a los padres, vamos a volver a enfatizar allí, es importante que usted comience a proyectar a su hijo. Es importante que usted comience a enseñarle los valores de respeto, de honestidad, de transparencia y sobre todo de que son importantes y que su valor no depende de lo que otro piense. Amén. Bueno, Sino que Cristal. ellos tienen un valor intrínseco en sí mismo. Bueno, y Así es, así finalmente entonces solo decir, el que una mujer en República Dominicana muera no es culpa de ella, no es culpa del hombre que la mató, no es culpa de esa familia, es un problema social y que solo se va a resolver con la ayuda de todos porque es un problema multifactorial y que necesita ser atendido de manera inmediata, oportuna y rápida, porque necesitamos que nuestro país siga echando para adelante y para eso necesitamos a los hombres y a las mujeres también. Hasta el próximo domingo Sí. en su Parada 12. Aquí con nosotros
en su canal de Tele Radio América.